El 8 de diciembre de 1994, un hombre desaparece sin que quede un solo rastro de él. Su familia, quienes desconocen la situación, preparan para él una fiesta de cumpleaños en su honor, el que sería el número 48. Sin embargo, lo que sería un festejo se convirtió en día trágico, pues él nunca llegó. Jacobo Grinberg, investigador y científico de ascendencia judía y con estudios por la Universidad Nacional Autónoma de México, había desaparecido. Su trabajo e investigaciones desatan todo tipo de teorías: secuestro a manos de organizaciones oscuras, superpoderes, origen de sus investigaciones, trascendencia a otros planos y hasta hongos alucinógenos. Pero, ¿qué pasó realmente con Jacobo Grinberg? Acompáñanos a conocer cuál es su investigación, de la que se desprenden dichas teorías, cuál es su relación con Pachita, la famosa chamana y curandera mexicana. ¿Qué de cierto hay en todo lo que se cuenta alrededor de Grinberg, quien se ha vuelto un personaje de culto en la cultura popular? Antes de entrar de lleno a la historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para seguir recibiendo historias como esta. La desaparición de Jacobo Grinberg. La desaparición del científico mexicano Jacobo Grinberg en diciembre de 1994 desató las especulaciones más dispares e inverosímiles. Unos dicen que lo secuestró la CIA y lo mantiene esclavo inventando armas para las guerras del futuro. Otros que está ya por gusto propio. Los gringos le ofrecieron todo el dinero que quiso para sus investigaciones a cambio de esfumarse para siempre, incluso que lo escondieron para que no lo mataran los rusos. También hay quien cuenta que su esposa Teresa lo entregó a las agencias de espionaje yanqui o a la secta de seguidores de Carlos Castaneda, autor de las enseñanzas de Don Juan y que escribió de su propia iniciación con sustancias psicoactivas, porque este lo quería en sus filas, pero Grinberg lo detestaba por narcisista. En internet hay teorías todavía más fantásticas. Con superpoderes de científico y maestro espiritual, Grinberg descubrió la Matrix del universo, hackeó el sistema y literalmente pasó a otro plano. Está en algún punto intermedio e incorpóreo de la realidad y el sueño. También hay teorías más aterrizadas. Un lejano primo suyo, el académico México-estadounidense Ilan Stevens, especuló que Grinberg había comido demasiados hongos alucinógenos, tuvo un colapso nervioso y se perdió por ahí. Y hay quien pone las cosas en perspectiva, como su primera esposa, Lisette Arditi, que dice: en este país te pueden desaparecer para robarte 500 pesos. Eso también le pudo haber ocurrido a Jacobo Grinberg. En 1995, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal asignó la investigación a su mejor detective, Clemente Padilla, y él se fue por la teoría de la conspiración. Lo había traicionado su segunda mujer, Teresa Mendoza, quien lo vendió al imperialismo yanqui. Su jefe, el procurador José Antonio González Fernández, sacó al comandante de la investigación, acaso porque le sonó muy fumada la teoría. Un documental reciente, El secreto del Dr. Grinberg, 2022, retoma la hipótesis de Padilla. El documentalista Ida Cuellar buscó sin éxito a Teresa Mendoza. Ella también había desaparecido misteriosamente. Jacobo Grinberg, entonces de 47 años, se desvaneció sin dejar rastro días antes de celebrar su cumpleaños 48. No hay cuerpo, no hay sangre, no hay carta póstuma. Solo un hueco en el corazón de su hija Estusha, sus amigos y estudiantes. 30 años después, la figura de Grinberg se ha convertido en una de culto. Un iluminado que aparece en memes con frases ingeniosas que se le atribuyen. Hoy, sus exdiscípulos organizan encuentros para hablar de su memoria, sus aportaciones intelectuales y de lo que pudo haberle ocurrido. Teresa se ha convertido en la principal sospechosa de la desaparición, pero ella tampoco ha dado su versión. No aparece. Se dice que recogió sus cosas de la casa que compartía con Grinberg, se llevó al perro y nunca más se le volvió a ver. El retiro de Jacobo Grinberg. ¿Se puede ver con los ojos vendados? Jacobo Grinberg creía que sí. Estoy en el primer retiro, el legado del Dr. Grinberg, en una casona de Amozoc, Puebla.
Hay 106 personas que han pagado, cada una entre 6,000 y 10,000 pesos, para pasar un fin de semana entre ceremonias chamánicas y conferencias sobre algunos de los temas que la apasionaban: la conciencia, la teoría sintérgica y la meditación. El domingo 17 de marzo de 2024, atestigué cómo 2 adolescentes pueden leer con los ojos cerrados. Primero, pasa al frente un muchacho de secundaria, le vendan los ojos y le piden que lea un cuaderno con apuntes a mano. Le cuesta trabajo leer la caligrafía, pero lo consigue. Enfrente de todos está leyendo sin ver. ¿Eso que está ahí en el árbol quién es? Es la hermanastra. Ajá, ¿y de qué color es su vestido? Naranja o amarillo. Amarillo, muy bien. ¿Y qué tiene Alicia en las manos? Fíjate. Un libro. Es un También. libro. Perfecto. Y por lo que vi en la portada tiene un vestidito rosa. Ajá, muy bien. ¿Algo más que veas? Que aquí está el paste. Por acá. Ah, no, acá está el paste. Debe haber una florecita por alguna parte. A ver, búscala. Aquí. Exacto. Muy bien, Camila. Luego pasa su hermana, unos años mayor, lee la palabra producción escrita en una hoja blanca y después describe un paisaje que se proyecta a sus espaldas. Su madre toma el micrófono. Ella misma les enseñó la visión extraocular. Tratemos todos de oler lo que hay en la caja. Huelan. Conecten con lo que hay adentro de la caja. Un pastel ¿De qué? de chocolate. A ver, abramos la caja. Muy bien, muy bien. Se trata de una muestra de visión directa, método desarrollado por Nili Bar, quien es investigadora y experta en técnicas de percepción alternativa, que ha ganado reconocimiento por llevar las teorías del Dr. Greenberg a la práctica y desarrollar un enfoque educativo que permite a las personas, especialmente a los niños, activar una percepción que va más allá de los sentidos físicos. Su trabajo ha sido considerado pionero en el campo de la percepción extraocular y ha despertado el interés tanto en el ámbito académico como en comunidades que buscan métodos de educación alternativos. La técnica se basa en la idea de que la mente humana es capaz de acceder a formas alternativas de percepción que van más allá de los sentidos tradicionales. Nili Bar ha desarrollado un enfoque estructurado que guía a los participantes en este proceso, empezando por sesiones de meditación que inducen un estado mental óptimo para que el cerebro comience a funcionar en otro nivel de percepción. Cabe mencionar que la inquietud de Nili Bar por la visión sin ojos surgió a partir de experiencias que tuvo con David Greenberg, quien, siguiendo el método de su hermano Jacobo, le enseñó a ver con los ojos vendados cuando eran niños. A partir de esa experiencia y el estudio de la teoría de Jacobo, ella desarrolló el método llamado visión directa, que combina técnicas de meditación profunda y diferentes principios pedagógicos para lograr la visión sin ojos. Esta transición entre la investigación teórica de Greenberg y su implementación práctica a través de Bar es un testimonio de cómo los conceptos que él planteó siguen influyendo profundamente en la percepción humana hoy en día. Sin embargo, a pesar de este legado, no podemos olvidar el misterio que rodea su desaparición, un enigma que, a casi 30 años, sigue generando fascinación entre aquellos que buscan conocer más de este científico que desafió las barreras del conocimiento. Pero, ¿quién fue realmente el Dr. Greenberg y cómo es que su influencia ha llegado tan lejos? Greenberg fue un científico de frontera. Investigó el chamanismo, la telepatía, la cábala y la conciencia. Publicó una 50 de libros, desde manuales de psicofisiología hasta novelas de ciencia ficción. Han pasado casi 30 años desde su desaparición. No dejó rastro, tampoco se encontró su cuerpo. Con el paso de las décadas, se ha convertido en una figura de culto. Existe un par de grupos de Facebook que llevan su nombre y suman 1.200.000 seguidores. Sus libros, que se publicaban con tirajes pequeños, ahora se reimprimen por la filial mexicana de Penguin Random House, una de las casas editoriales más grandes del mundo. Cuando desapareció, de un día para otro, un grupo de jóvenes se quedó sin su maestro. Tenían poco más de 20 años y eran estudiantes, haciendo posgrados o servicio social en la Facultad de Psicología de la UNAM. Además de ser su mentor, también fue su maestro de yoga y meditación autoalusiva, un invento del propio Greenberg. Algunos de ellos quedaron en la orfandad académica,
y no se habían reunido en 3 décadas, hasta este fin de semana de marzo, a las afueras de la ciudad de Puebla. En el retiro está Manuel de la Flor, colaboró 6 años con él y ahora vive en el Reino Unido. Lea Bellatier, quien organizó el retiro y estaba a cargo del proyecto de Potencial Transferido. Algunos son declaradamente grimberianos, como Ruth Cerezo, quien creó la neurosintergia, una terapia psicológica basada en los hallazgos de su maestro. Otros hicieron sus carreras profesionales acompañados de un buen recuerdo de Jacobo, pero sin mayor asidero en las teorías del psicofisiólogo y escritor. Las más de 100 personas han asistido a un fin de semana grimberiano, ejercicios chamánicos tepanecas, meditación guiada, pláticas sobre el libro sagrado chino I Ching y una decena de conferencias acerca de los temas que le obsesionaron: la telepatía, con el elegante nombre de potencial transferido, la posibilidad de manipular los rayos láser con la mente y la relación entre la conciencia y la física cuántica. De los 100 asistentes, al menos una treintena se dedica a la terapia. Hay uno por ahí que capta la atención de los demás. Es idéntico a Grimberg, pero ronda los 30 años. Se llama José Carlos Piña y me dice que se está formando como psiconauta, alguien que aprendió a navegar en estados de conciencia alterados. En otras palabras, el experto que te guiará en un viaje de hongos o peyote, también algo muy grimberiano. En el retiro, 8 ex colaboradores de Grimberg dan una conferencia juntos. Son 4 varones y 4 mujeres. Cuentan anécdotas que retratan a su maestro. Un hombre bajito, regordete, de barba negra, un hombre temperamental que estaba consciente de que tenía un ego enorme. Son exalumnos que buscan mantener vivo su legado científico y espiritual. Incluso 3 de ellos, de nombres Lea, Amira y Manuel, pretenden abrir un laboratorio para continuar con los experimentos que Grimberg dejó inconclusos. Hablan también de su desaparición. José Luis Bueno Shin aventura la hipótesis de que a Jacobo le ofrecieron todos los laboratorios y recursos para irse a trabajar a la CIA, con el objetivo de manipular el rayo láser con el cerebro, y que pudo haber aceptado. La condición que puso la CIA fue desaparecer. Especula, pero su opinión es impopular. Amira le responde que no, que Jacobo no hubiera abandonado a su hija. Manuel también rechaza la hipótesis. No tiene sentido que cualquier agencia del gobierno estadounidense le hubiera pedido desaparecer, porque pudo haber aceptado ese trabajo de manera pública. Al tomar la palabra, David Grimberg, profesor de teoría de la comunicación en la Universidad Iberoamericana y medio hermano de Jacobo, casi 22 años más joven que él, dice: me tocó ver cómo llegaban invitaciones de universidades de Estados Unidos invitando a Jacobo y ofreciéndole sueldos exorbitantes, y cómo Jacobo los rompía en pedacitos. Pero después viene la sorpresa. Lea, otra de las asistentes, cuenta que consultó a una vidente para comunicarse con el espíritu de Jacobo, y la vidente lo encontró. Dice que Grimberg dijo: tuve que desaparecer para pasar de bufón a héroe. Jacobo Grimberg, un genio iluminado o un loco de remate. Si se lee su libro más famoso, Pachita, de 1980, parecería lo segundo. Pachita era una curandera que trasplantaba órganos, operaba cerebros, con todo y trepanación, y extirpaba tumores, equipada solamente con sus manos, una sierra de fierro y un cuchillo de monte. Grimberg la conoció en la residencia oficial de Los Pinos. Los había presentado Margarita López Portillo, la hermana del entonces presidente. De acuerdo con el relato del propio Grimberg, a Pachita la poseía el espíritu del rey mexica Cuauhtémoc y, en ese estado de trance, hacía milagros en sus pacientes, que salían curados de enfermedades terminales o padecimientos crónicos. Grimberg presenció decenas de veces las cirugías de Pachita e incluso le dieron una tarea concreta. Era el encargado de cerrar las heridas de los operados. No lo hacía con aguja e hilo de suturar, sino con sus manos y la energía de su mente. Después de publicar Pachita, sus colegas lo tacharon de charlatán. Y es tentador buscar una explicación racional. Grimberg se vio inmerso en una alucinación colectiva, o pensó que hablar de chamanes le daría fama, o ponga aquí su racionalización favorita. Lo cierto es que Grimberg fue más allá. Pachita y el resto de los chamanes que estudió
acicatearon su más ambicioso proyecto intelectual, la teoría sintérgica, una teoría que nació para explicar la conciencia y terminó siendo una suerte de gran explicación del universo. Decía Greenberg: existe un campo energético, la latiz, que en cada uno de sus puntos contiene la información de todo el universo. El cerebro humano genera también un campo energético que interactúa con esa latiz, y de esa interacción se produce la conciencia. Los chamanes, como Pachita y otros tantos, manejan esa interacción con más poder que los simples mortales. Por eso Pachita podía generar un riñón, un hígado, un pedazo de cerebro con el simple poder de sus manos. Jacobo Greenberg hablaba de la teoría sintérgica todo el tiempo, no solo en el laboratorio, también cuando fuimos a la feria del mole, cuando estábamos en su casa haciendo chiles en nogada. Jacobo siempre estaba hablando de la teoría sintérgica. Recuerda a Alejandro Tapia, quien colaboró en el laboratorio entre 1991 y 1992. Greenberg creó otro concepto: el potencial transferido. Quería probar que dos cerebros podían comunicarse a la distancia. Tenía la esperanza de demostrar la existencia de la telepatía. En el laboratorio, dos personas conversaban durante unos minutos. Después, cada uno entraba a una cámara completamente aislada y a uno de los dos se le estimulaba con luces o sonido. Esa estimulación provocaba un pulso eléctrico en el cerebro. Lo que Greenberg quería demostrar es que ese mismo pulso eléctrico, en ese mismo momento, ocurría en el cerebro de la otra persona. Los cerebros estaban en contacto, aunque estuvieran aislados uno del otro. Y sí ocurría, pero no en todos los casos. Según Lea, el potencial transferido se probó en el 25% de los casos. Para la ciencia son casualidad. Como no se ha replicado con un nivel estadístico confiable, la comunidad científica lo ha eliminado de sus áreas de experimentación. El nombre del bocho amarillo. A inicios de los 90, Jacobo Greenberg tenía un bocho azul celeste, cuyo color ya estaba deslavado después de años de uso. Pensó que era momento de cambiarlo y compró pintura amarilla. Lo que no se le ocurrió fue llevarlo a un taller donde rasparan la pintura antigua. Él mismo tomó la brocha y encimó el amarillo. Esta anécdota la cuenta Alejandro Tapia, quien dice que quedó chistoso, ni azul ni amarillo, pero que a Greenberg eso no le importó. Era un hombre desenfadado, que ponía su atención en las ideas y no en las apariencias. Pero no siempre fue así. Greenberg nació en una familia judía que emigró de la colonia Condesa a Polanco. Los Greenberg iban a la sinagoga y estudiaban en el colegio israelita. La madre, Stusha Silberbaum, murió de un tumor cerebral cuando Jacobo tenía apenas 12 años. El pequeño acompañó a su mamá en la agonía y la pérdida lo devastó. Dicen sus amigos que ese trauma lo llevaría a estudiar el cerebro años más tarde. La suya se convirtió en una familia disfuncional. Su padre tuvo otros 2 hijos, David y el actor Ari Telch, y Greenberg huyó tan pronto como pudo. Se alistó en un grupo sionista que lo mandó a vivir durante un año a un kibutz pegado a la Franja de Gaza. Ahí conoció a otra mexicana, Lisette Arditi. Se enamoraron y volvieron convertidos en novios. Se casaron pocos años después en la sinagoga de la colonia Roma. Jacobo entró a estudiar física. Al año desertó. Entonces se matriculó en psicología en la UNAM. Eligió la rama más técnica, la psicofisiología, y tuvo de mentor al más duro de los maestros, Héctor Bruce Carmona. Jacobo acudía al laboratorio de Bruce vestido de traje y corbata e impecable bata gris. Era desdeñoso con la corriente freudiana y se sentía más cómodo con las mediciones del laboratorio. Ese joven rígido y tradicional crecía en la fervorosa década de los 70, entre hippies, revolucionarios y jóvenes que descubrían la liberación sexual y experimentaban con drogas. Greenberg se sumó a las marchas del movimiento estudiantil de 1968 y, por suerte, se salvó de ir a Tlatelolco aquel 2 de octubre. Se quedó en el laboratorio para salvar la vida de un gato enfermo. En los 70 nació un nuevo Jacobo Greenberg. Se fue a Nueva York a un doctorado en neurociencias. Tuvo a su única hija, Stusha Greenberg Arditi, quien es cantante y residente en el estado de Morelos, en México. Y ahí nacieron sus ideas revolucionarias sobre la conciencia.
Se separó de Lisette y de un día para otro se volvió escritor. Empezó con textos técnicos de psicofisiología y luego escribió ensayos, novelas y una autobiografía. Colgó los trajes y se vistió de guayabera, mezclilla y tenis. Su primer laboratorio lo tuvo, vaya paradojas de la vida, en una universidad conservadora, la Anáhuac de los Legionarios de Cristo. En la década de los 80, la UNAM le dio el laboratorio número 23 de la Facultad de Psicología. Greenberg era un cazador de becas y financiamientos y lo equipó con los mejores equipos, computadoras, faxes y las ruidosas impresoras de puntitos. Dice Ilan Stevens que el mayor mérito de Greenberg fue su búsqueda por armonizar conocimientos dispares. Era un científico hereje en misión. Y es verdad, Greenberg se tomó en serio la cábala judía, el budismo tibetano, el chamanismo mexicano. El mundo académico, tan rígido y lento para aceptar cambios, lo empezó a ver con desconfianza. Greenberg tenía una cabaña en Aguatlán, Morelos. Los jueves cerraba el laboratorio y se iba a meditar y a hacer yoga allá. Sus estudiantes lo seguían hasta ese lugar. Ruth, quien estudiaba su maestría con Greenberg en 1994, recibió una llamada el 8 de diciembre de 1994. Era Teresa Mendoza, la esposa de Jacobo. Le decía que no esperaran a su marido en el laboratorio porque se iban de viaje, primero a Campeche y luego al Tíbet. Transcurrieron semanas, Jacobo no aparecía. Después, la policía descubrió que esos supuestos vuelos al Tíbet nunca se compraron y de Greenberg ya no se supo más. Como sus cercanos supusieron que andaba en el Tíbet, dejaron pasar meses sin buscarlo. Hasta el 18 de septiembre de 1995, el diario Reforma dedicó una plana a denunciar su desaparición. La villana favorita ha sido Teresa, a quien se le ha acusado de haberlo entregado a agencias de espionaje. Sin embargo, hasta ahora tampoco hay pruebas convincentes de su responsabilidad y nadie la ha localizado para pedirle su versión. Jacobo Greenberg, mientras tanto, se ha convertido en una figura de culto para sus seguidores. Sus teorías revolucionarias aún esperan ser comprobadas científicamente. ¿Y tú qué piensas de la desaparición de Jacobo Greenberg? ¿Qué otras teorías has escuchado sobre su desaparición? ¿Crees que su trabajo podría haber marcado la historia de la ciencia y la comprensión de la mente humana? Déjanos tus comentarios y comparte este video para que más personas conozcan sobre la historia de Jacobo Greenberg, su vida, su desaparición y su legado.